Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Armando Camino, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, para que nos ilustre sobre este nuevo producto que ha entrado al Ecuador, el fentanilo, este sintético que se ha calificado como más fuerte que la heroína y que ya circula en nuestro país. El fentanilo, ¿cómo puede afectar a la salud y volver adictos a quienes empiezan en este camino? Doctor Camino, muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato tocar estos temas dentro de la que es la prevención y la promoción de lo que es la actividad que se tiene que realizar para, con el contexto más grande, prevenir es mejor que intervenir. Cuando hablamos de las farmacodependencias vemos que es una de las patologías demasiadamente frecuentes, que aquí en el Ecuador, hace unos 25 años atrás, siempre hablábamos del tránsito en el consumo o tránsito en drogas. Pero ahora ya estamos hablando de lo que es producción y consumo. Y lamentablemente el consumo en drogas también nos lleva a una de las características de la farmacodependencia, son los cambios de comportamiento. Y los cambios de comportamiento son situaciones que nos llevan a que nosotros seamos cada vez más proclives en los niveles de violencia, en la inseguridad, y prácticamente en lo que tiene que ver en los cambios metabólicos y orgánicos en el ser humano. Tal es así que estas drogas, que ahora cada vez van apareciendo más, y cada vez más la farmacodependencia se ha convertido en una polifarmacodependencia, los mecanismos de intervención, por lo menos para mi percepción, cada vez son menos. O sea, nuestra lucha cada vez es menor. Y hemos venido hablando durante tantos años de que muy poca gente interviene en los procesos de prevención o promoción y muy poca gente también en los procesos de intervención, manejo y tratamiento. Doctor Camino, desde la psiquiatría, ¿cómo tratar un problema de esto si hablamos que es mejor prevenir antes que intervenir en estas condiciones? Hace años atrás existían varias instituciones, que es lo que debería hacerse ahora, nuevamente hacer equipos de trabajo inter y multidisciplinario, o sea, multimodal, entre las instituciones, puede ser Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, o los entes encargados en lo que es la prevención. Había mecanismos y había instituciones, inclusive profesionales, que trabajábamos muy entregados a lo que es la prevención, la capacitación permanente, la orientación hacia lo que es las drogas, tratar de evitar esos mensajes que tienen un contexto subliminal con respecto a las drogas. Había uno que decía, dile no a las drogas, pero un mensaje subliminal de atraer más jóvenes, la publicidad. Y los otros mecanismos era ya tener equipos de trabajo donde se maneje protocolos, guías de tratamiento y de intervención, dependiendo al nivel del consumo y dependiendo del tipo de paciente y dependiendo del tipo de droga. No es lo mismo el tratamiento a un usador que un abusador y un dependiente. No es lo mismo el tratamiento para un paciente que consume marihuana, para un paciente que consume cocaína. Y ahora más que nunca, no es lo mismo este tipo de drogas para pacientes que consumen heroína o para ahora las drogas que son las drogas sintéticas, que sus tratamientos son un poco más enérgicos porque los daños son más extensos. Doctor, ¿y cómo combatir lo que está circulando? Ayer Diario Expreso de Guayaquil hizo un reportaje en donde señala que Diario Expreso hizo una búsqueda sencilla del fentanilo a través de Facebook y de inmediato saltaron las ofertas. Una ampolla por $5 era la más económica, también había en parches por $60 la caja de 5 unidades y un combo de 3 empaques por $170. ¿Cómo controlar esto? Porque si no hay una guía educacional, simplemente esa oferta está con facilidad en las redes sociales.
Desde el punto de vista del tratamiento en salud mental. ¿Y por qué es tratado principalmente en salud mental? Porque estas drogas, y principalmente el fentanilo, son drogas que producen cambios en el comportamiento. No sé si hemos visto reportajes y también lo hemos vivido nosotros cuando viajamos a los congresos y tratamos de ver en las ciudades donde viajamos, principalmente en Norteamérica, donde vemos realmente la conducta y el comportamiento. Al inicio eran los dependientes a heroína, después hemos visto ahora los dependientes al fentanilo, hemos visto realmente ciudades fantasmas y alguna vez hablábamos de la ciudad de los zombies. Estos cambios de comportamiento que producen estas drogas desde el punto de vista psiquiátrico tiene que ser manejado porque tiene que ser estabilizado toda una serie de órganos, sistemas, glándulas, sustancias cerebrales, que son las primeras que se alteran y producen los cambios de comportamiento. El fentanilo no es una droga nueva. El fentanilo es un medicamento que se viene utilizando desde hace muchos años atrás desde el punto de vista de dolor y anestésico. O sea, no son medicamentos nuevos. Realmente son medicamentos que se utilizaban anteriormente para el tratamiento de dolor, ¿sí? De los años 60, y siempre se ha utilizado por la parte médica. La utilización de estos ya con otros fines es el problema, que realmente nos ha generado cambios importantes en el comportamiento del individuo. El fentanilo es una droga sintética derivado de los opioides, ¿sí? Y como tal tiene una altísima tolerancia, o sea, desarrollar tolerancia, y también tiene una altísima capacidad de desarrollar dependencia psicológica, pero la más grave es la dependencia física. ¿Qué hacer con esto? Volver a trabajar lo que se ha hecho. Por eso digo, a veces lo antiguo también es bueno, retomar, y también generar nuevos proyectos con lo nuevo. La tecnología juega un rol importantísimo para poder generar ya la prevención y demostrar y expresar las complicaciones y los cambios que llevan. Los cambios psiquiátricos son increíbles y también inclusive los cambios físicos, porque esta droga sintética del fentanil también se utiliza mezclando con otras drogas, por ejemplo con la heroína, y aumenta el poder de la adicción y dependencia y produciendo alteraciones de todos los receptores cerebrales y por lo tanto inclusive en microcirculación, y por eso se habla también de destrucciones de tejido blando. Entonces, la prevención sería ya comenzar a generar, ya es el momento. Yo creo que ya es el momento y tenemos que hacerlo igual que hemos hablado en algún momento, ya es el momento de la inseguridad, comenzar a hacer algo, comenzar a intervenir. No esperemos, ya hemos pasado tantos años y esto ya lo veíamos venir, el aparecimiento de nuevas drogas. Aquí tenemos un ejemplo, el modelaje. El modelaje quiere decir que si yo estoy en un grupo de amigos donde todos toman alcohol, yo aprendo mi conducta de modelaje a consumir alcohol. Si el modelaje actualmente me lleva a consumir algún tipo de sustancias, como por ejemplo drogas, este tipo de drogas, también me lleva a que yo me someta a esto del grupo. Y algunos autores alguna vez ya llamaron como el efecto de arrastre. ¿Y qué es el efecto de arrastre? Es la tendencia a copiar conductas de los demás. Esto tiene un riesgo, y el riesgo es demasiadamente altísimo. Generar ya grupos, o sea, ya grupos establecidos en donde puede existir la conducta de ese grupo. Aunque inclusive, como se maneja con líderes, no podemos oponernos así, nosotros no estemos de acuerdo. Y ni siquiera es bueno para nosotros. Entonces, estas conductas son las que tenemos que nosotros aprender a manejarlas. Pero, como le vuelvo a repetir, ya es el momento. Tiene que haber equipos de prevención, equipos de intervención y equipos de tratamiento. Todo eso se llama multimodal. Si no, nuestra población, nuestras juventudes, nuestras generaciones se están echando a perder. Y por lo tanto, como siempre decimos, ¿quién va a heredar lo poco o bastante que nosotros hemos venido haciendo durante 30 años? Doctor Armando Camino, ¿cómo concienciar a las familias sobre la incidencia, primero en la salud, pero también en lo irregular del proceso de adquisición? Hay que conocer que la venta ilícita de este producto se puede dar, como se ha demostrado, por medios digitales, por redes sociales, pero eso no es una venta regular.
Y lo otro, cómo concienciar a la gente y a las familias sobre los efectos de esta droga. ¿Cómo impacta, doctor Camino? Sí, una cosa, la conducta del ser humano puede ser moldeada. Por eso siempre hablamos de este término de promoción y prevención. La promoción de la salud íntegra, de la salud total del ser humano, tenemos que promocionar, tiene que salir de nuestros hogares, generando el modelo adecuado con normas, principios y valores de nuestra sociedad. ¿Y cuál es nuestra sociedad? Familia. Tal es así que también se ha trabajado duro en lo que es la espiritualidad. Entonces, todo proceso de conducta del ser humano tiene que ser calificado desde el punto de vista biológico, psicológico, socioambiental y espiritual. Todo eso tiene el contexto de holístico. Tenemos que nosotros sacar y generar y enseñar que las drogas no curan nada. Las drogas complican. Si no es a corto plazo, es a largo plazo. Por poner un ejemplo, yo siempre he hablado, porque se hizo un estudio pequeño hace años atrás, no se lo documentó nunca porque la muestra fue pequeña, pero se habló qué pasaba con una persona que consumió marihuana durante 20, 30 años. Se le hizo una tomografía a ese paciente y el cerebro del paciente era el cerebro que tenía ya áreas de atrofia cortical, es como una degeneración cerebral, y lo llamaron el cerebro viejo. Y era una persona joven. Entonces hablamos de que las drogas sí producen cambios estructurales y cambios funcionales. Es por eso que lleva los cambios de comportamiento. Las drogas no pueden ser separado de violencia. Siempre está la violencia y lo que se está generando ahora, los cambios de comportamiento. Y tal vez es una de las explicaciones por qué tantos delitos, tantas muertes tienen una connotación social. Son cada vez más impactantes, ¿sí? Lo que hace años atrás no había. Entonces, ¿qué hacer que las familias conozcan de todo esto? ¿Qué hacer que las familias permanentemente hablar a las familias de esto de las drogas, de las complicaciones de las drogas, las complicaciones de que toda persona que consume drogas o abusa y depende de cualquier sustancia para Armando Camino se queda solo y pobre? Y los autores y las personas que hacen trabajos en NA, en AA y en NA siempre están hablando de llegar a pisar fondo. Las drogas llevan a todos los seres humanos a pisar fondo, sin tener ningún contexto, a veces muchos de ellos de retorno. ¿Cómo hacer esto? Con formación y educación permanente hacia los diferentes estratos, como le vuelvo a repetir, desde la parte espiritual, desde la parte familiar, desde la parte educativa. Debería generarse una materia, como había en los años atrás, una materia a nivel escolar, principalmente desde preadolescentes, quiere decir desde escuelas, lo que es la formación, la educación, las normas, los principios, y volverles a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Que en ese sentido, doctor Armando Camino, ¿cómo lograr que comenzar a intervenir? Porque daría la impresión de que estos procesos desbordan a los controles y simplemente van ganando terreno en este expendio de esta droga. Sí, es bien importante porque cuando hablamos de esto, principalmente el fentanilo en el Ecuador se ha circulado. Siempre, como le digo, tenía fines medicinales. Y el consumo siempre se observaba en un consumo mínimo, pero ahora ya ha comenzado a desbordarse. O sea, ya se desbordó. Así como existe en la costa cuando llueve, el fenómeno del Niño va a producir el desbordamiento de los ríos. Tenemos que comenzar a prevenir. Hagamos muros de contención, tengamos los riachuelos limpios. Entonces, esas son medidas de prevención. Lo que tenemos que hacer es nosotros tener ya un modelo de prevención. ¿Y qué tenemos que hacer? No sé si exista o se genere entidades que hagan lo que es los dos mecanismos grandes que existía antes. La prevención al 100% con un presupuesto propio y la intervención con centros calificados para tratar este tipo de patología. No se olvide que ahora el desbordamiento del consumo de drogas y principalmente del fentanilo es por la clandestinidad. Tiene que haber una cadena y esa cadena tiene que ser investigada, dónde nace y dónde se está distribuyendo. El mercado ecuatoriano es un mercado bueno, nuestra población es buena.
Y cualquier tipo de drogas que ingresen en el Ecuador se puede insertar fácilmente, porque nuestra población es buena. Entonces, tratemos nuestra mente de recuperar esta situación. Se está hablando en la prensa, se habla en cualquier medio, y se ha determinado que saben por dónde ingresa. Ingresa por la frontera norte, ingresa por la frontera sur, ¿sí? Y esto es solamente cuestión de tiempo, que aparezcan ya quien pueda elaborar. No nos olvidemos que son, ¿sí?, sintéticas, son elaborados siguiendo las moléculas de los derivados de los opioides. Y los derivados de los opioides naturales vienen de la amapola, ¿sí? O de la planta que se llama la dormidera también. Entonces ahora ya se lo hace sintéticamente, pero el fentanilo se lo puede, como decía, siempre la referencia, se puede inyectar con parches, en pastillas, y también se las puede mezclar con otras drogas, y produce ya verdaderamente severos daños, y que de alguna manera puede ser de carácter irreversible, por los daños cerebrales, metabólicos y de comportamiento. Doctor Armando Camino, ¿cuáles son los daños que pudiera causar a una persona quien se vuelve adicto al fentanilo? Doctor Camino, ¿cuáles serían los daños que pudiera producir en una persona que consume el fentanilo? Perdón. Una vez que se consume, dependiendo de las vías por donde se ingresa, el fentanilo rápidamente por la corriente sanguínea se distribuye a todo el sistema, o sea, todo el organismo. Pero el órgano blanco, o sea, el punto de acción es el sistema nervioso central. Quiere decir que el punto objetivo es a nivel cerebral y ocupa los receptores opioides. Estos receptores tienen que ver mucho con el dolor. Y también actúa en los neurotransmisores que tienen que ver con el placer, ¿sí? Entonces, al actuar en esos niveles, ¿sí?, se unen y producen una actividad y disminuyen las señales, por ejemplo, para dolor, disminuyen el dolor, porque están los receptores opioides de dolor. Y con estos receptores modulan también los cambios en el estado de ánimo. Dependiendo de la cantidad de consumo, produce mayores cambios. Tal es así que muchos autores refieren que el fentanil produce relajación muscular, producen euforia, alivio del dolor, sensación, hay confusión, hay somnolencia, confusión, mareo, náusea, vómitos, retención urinaria, hay constricción pupilar y la depresión respiratoria. Por eso este tipo de drogas que hay que enseñar a la población, que estas drogas sí matan. Por eso la incidencia y la prevalencia de mortalidad por fentanilo, aquí en el Ecuador no se tiene esas estadísticas, pero se ha podido demostrar que eso produce principalmente una mortalidad alta. No se olviden que es 50 veces más fuerte que la morfina. Y las muertes, algunos también autores, que son papers que se revisan permanentemente, definen que son muertes accidentales. Claro, la dependencia lleva a consumir más. Y la tolerancia es un daño ya comportamental, y es un daño cerebral, es un daño psiquiátrico del paciente. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que el paciente tiene que consumir cada vez dosis mayores a las que consumía para llegar a tener el placer que tuvo la primera vez. Y eso es lo que lleva a que se entre, por ejemplo, en pastillas. Tomaba una pastilla, ahora quiero 2, ahora quiero 3, ahora quiero 4, ahora quiero 5. Tal es así que por esto los derivados de los opioides para dolor tiene que ser controlado y manejado por profesionales que sepan para qué dar, cuándo dar, qué dosis dar y cuándo hacer la retirada del medicamento. Y este tipo de drogas, la retirada tiene que ser inmediata, porque le digo la altísima incidencia de mortalidad, y tiene que ser retirada inmediatamente, ¿sí?, en pacientes que hacen síndrome de abstinencia, para poder intervenir en centros especializados. Doctor Camino, ¿y cómo ser más eficaces, efectivos en los controles? La Agencia de Regulación y Control, la ARSA, dice que mantiene una vigilancia permanente de todos los fármacos de riesgo, de manera especial en el expendio, porque debiera contar un tipo de droga, la legal, la que se vende, con una receta especial. ¿Cómo ser más eficaces en los controles?
La idea hace años atrás de los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes con el recetario especial que se distribuye a través del Ministerio de Salud Pública y tiene que hacerse una serie de papeles, los calificados, o sea, los médicos, los profesionales calificados para poder, sí, recetar este tipo de medicamentos. Pero tal es así que si estamos hablando de que el ARSA está haciendo excelente control para los medicamentos en los profesionales, pero ¿qué está pasando o qué mecanismo está haciendo el ARSA para control, sí, ilegal de este tipo de sustancias que es el fentanilo? A sabiendas que es igual que la cocaína, ya se puede existir laboratorios en donde pueden elaborar y los elaboran por cientos. Sí, entonces al hacerlo esto, ¿cómo hacen? Entonces lo que se sugería es, tiene que haber un equipo de trabajo inter y multidisciplinario que en donde tenga que la capacidad de, como yo le decía, una capacidad de prevenir, otra capacidad de intervenir y la capacidad más grande, evitar el narcotráfico, que eso es el problema. Como le vuelvo a repetir, y el narcotráfico, lamentablemente el consumo de drogas es un cáncer, y al cáncer hay que erradicarlo de raíz. Al cáncer no hay que darle oportunidad porque el cáncer se disemina y genera metástasis. Y la metástasis es la contaminación de todo el cuerpo. Y cuando se contamina todo el cuerpo, lo que se hace normalmente es que no hay mucho nada que hacer, sino lamentablemente esperar a que llegue a un desenlace. ¿Qué tiene que hacer? Como yo le digo, a veces es bueno tomar los ejemplos, las intervenciones y trabajos de hace muchos años atrás. Los equipos de trabajo había en el Ministerio de Salud Pública, la unidad de salud mental. La unidad de salud mental había un equipo, era atención primaria en consumo de drogas, había atención primaria en salud mental, en enfermedades psiquiátricas, y ese tiempo había el CONCEP. El CONCEP tenía dos grandes departamentos, el de prevención, con un equipo grande de profesionales, tenía psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, tenían también vivenciales, se supervisaban los centros de consumo, los centros de tratamiento, se supervisaba realmente, se controlaba el ingreso al país de cualquier sustancia, se informaba de los riesgos cuando ya comenzaba a ver el primer foco. Es como yo le decía, esto es como salud. Si yo detecto algo, ya tengo que intervenir en ese algo. Y tengo que ya intervenir porque ya me proyecto a qué puede pasar en un paciente. Y por lo tanto no voy a esperar que el paciente se me complique para intervenir. Entonces, y había otro de los departamentos, que era el departamento de tratamiento para farmacodependencias. Y también se encargaba de hacer la casuística, los estudios, las estadísticas de qué es lo que está pasando en el Ecuador con respecto a drogas. Doctor Camino, ¿y cómo fortalecer la prevención e intervenir oportunamente antes que ir a la parte curativa cuando ya hay cuadros de tratamiento? ¿Cómo mejorar la prevención? Ya, la prevención tendremos que nosotros explicar. Por ejemplo, si hablamos esto del fentanilo, tenemos que explicar que el fentanilo es la información que tenemos ahora, a sabiendas que aquí en el Ecuador estamos ya desbordados de este tipo de consumo, de este tipo de drogas, pero muy poca gente intervenimos. Lo que tenemos que hacer es empujar a que todos los niveles, yo decía holístico, intervengan para generar esto de lo que es el consumo de drogas. Por ejemplo, le voy a decir una cosa, tendríamos que explicar que el fentanilo tiene una altísima, como le decía, una altísima potencia, 50 veces más potente que la morfina, y la morfina es un analgésico increíble, quita todos los dolores. ¿Sí? Si estamos hablando de esa potencia, tenemos que explicar cuál es el riesgo de la sobredosis. Estos medicamentos es muy difícil titular quiere decir las dosis, que las dosis pueden ser tóxicas y aún más aquellas personas que entran directo al fentanil sin haber consumido ningún tipo de drogas anteriormente. Y pueden ellos subestimar que esto es muy poco, no me va a pasar nada, porque a mi amigo consumió el doble y no le pasó nada. Y pueden sufrir una sobredosis, pero con este tipo de drogas es mortal, porque producen paro cardiorrespiratorio. Y la muerte súbita, a veces no hay nada que hacer. ¿Sí? Y lamentablemente el único antídoto que se tiene es la naloxona.
y no se dispone fácilmente la naloxona en las instituciones. Bueno, de todas maneras, yo lo que quiero decir es, tenemos que nosotros, y ustedes son los entes encargados, y les felicito nuevamente siempre con temas bien acertados, es el hecho de que tenemos que empujar que se genere un equipo multidisciplinario para intervenir, porque ya toca intervenir. Esto de la prevención, qué hacer con la población, ya bueno, ya pasó, pero tenemos que seguir trabajando, pero ya tenemos que hacer intervención, porque ya tenemos población nuestra que está afectada. Solo es cuestión de tiempo para que nosotros también tengamos, como hay en Colombia, como hay en el Perú, vecinos, países vecinos, y si no queremos, veamos el modelo norteamericano o mexicano, que hay barrios completos de los zombies. Entonces, yo sí quiero decir esto realmente, que debemos ya comenzar a trabajar en el sentido de los equipos de trabajo, que conforme el estamento nacional que está controlando y manejando esto, pero que lo haga con una guía de las personas que saben y manejan lo que tiene que ver con la polifarmacodependencia. Doctor Armando Camino, y en la familia, ¿cómo concienciar a los hijos? Penosamente, a veces este es un drama. Hijos que se quedaron sin padres, que migraron a España, a Italia, a Estados Unidos en busca de una oportunidad de trabajo y están abandonados. ¿Cómo concienciar a los hijos? A ver, hace años atrás se hizo un trabajo de investigación en la ciudad de Loja, en un centro de adolescentes. Esta investigación trataba de demostrar qué les llevaba a estos adolescentes a los cambios de comportamiento, porque había violencia, y al consumo de drogas. La respuesta fue sencilla. Pensamos encontrar cosas distintas, pero se encontró lo que se veía todo el tiempo. En esa población, en ese tiempo, lo que afectó fue la migración. Papá, mamá se fueron fuera del país, lamentablemente por la situación económica forzó a salir fuera del país, pero los hijos se quedaron con los abuelitos, con los tíos. Entonces, las imágenes paternas, imágenes maternas, imágenes de autoridad, el modelo que yo les decía hace un momento atrás de papá y mamá, las normas, se rompieron y ellos se adherieron a un grupo de amigos del barrio, y por eso yo siempre hablo esto del modelaje. Ese grupo del barrio le vieron que el líder del grupo era un muchacho que tenía grupo de amigos, disfrutaba bien, pero ¿qué les llevaba a hacer esto? Consumir drogas. Entonces, ¿cuál era la recomendación que se hizo en ese trabajo, que tiene más de 15 años? Es generar centros de acogida para esta población de chicos. Ya sabemos cuál es la causa, que es cariño, afecto, atención, que les dé un modelaje y valores. Eso era todo. Entonces, eso no se ha podido hacer hasta ahora, porque tenemos un montón y ahora tenemos mucho más gente que está inmigrando. Entonces, eso está generando a que estos cambios de comportamiento nos lleven a que ellos se adhieran a esos grupos y se adquiere esa conducta de modelaje. Y lo que queremos es centros de modelaje. Le voy a poner otro ejemplo. Tenemos nuestras personas de tercera y cuarta década de la vida. Hay programas que siempre hay que felicitar, los buenos programas. Y seremos siempre los que nosotros llamaremos mucho la atención a programas que no han hecho nada. Uno de los programas que he felicitado es Sentipiquito, donde nuestros ancianos se reúnen, conversan, ríen, hay una estimulación neurosensorial, mejora la memoria, duermen adecuadamente, se alimentan bien, se presentan y se presentan muy bien para ir a la reunión con los amigos, las amigas, generan paseos. Entonces, ese tipo de conducta, de modelaje neuroestimulador, ¿sí?, ha ayudado a que los comportamientos y la soledad de nuestros ancianos mejore. Y tal es así que este programa cada vez crece. Y nuestros ancianos cada vez más quieren estar ahí. Entonces, eso también deberíamos hacer, pero orientado hacia la población objetivo, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, e inclusive el fentanilo. Se habla de poblaciones de tercera y cuarta década de la vida. Estamos hablando de que es una población alta. Entonces, yo pienso que deberíamos nosotros orientarnos en hacer esto y comenzar a seguir enseñando y comenzar a intervenir y tener ya un protocolo y una guía de tratamiento médico para pacientes que tienen este tipo de dependencia.
El doctor Armando Camino, y desde el Estado, ¿cómo mejorar los controles? Porque como publicaba ayer Diario Expreso, se da cuenta que el estupefaciente ingresa por las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en la frontera con Colombia, luego recorre ciudades como Quito, ciudades de Manabí, Santo Domingo, para finalmente llegar a una parte donde se expende más, según este reportaje, como Montañita, Santa Elena, Guayaquil, Durán, San Borondón. ¿Cómo mejorar la eficacia del Estado en los controles? Mira, eso le decía hace un momento atrás. Si nosotros, como población general, sabemos dónde es el ingreso, dónde se distribuye, dónde están los focos de consumo, la intervención es ahí. Le decía hace un momento atrás de que estamos hablando del cáncer. Si yo tengo un cáncer de piel, circunscrito al dedo pulgar, tengo que hacer un trabajo de intervención quirúrgico alrededor de 2 centímetros alrededor de la lesión que tengo en el dedo pulgar. Porque si no lo hago, pues me toma el dedo pulgar y me toma toda la mano. Entonces, si sabemos definitivamente dónde está ya circunscrito ese accionar de narcotráfico, porque es narcotráfico, y el accionar en consumo, tenemos que comenzar a intervenir en esa población objetiva. No podemos hacer un trabajo más grande, pero si ya sabemos esto, tiene que haber los estamentos de control y la insistencia y la capacitación permanente de estos equipos que deberían hacer control. Y ese control es de evitar que ingrese. A mayor ingreso, mayor consumo. A menor ingreso, se puede controlar el consumo. Doctor Camino, ¿y cómo lograr mayores y mejores controles de los padres en las actividades de los hijos? Porque también esto es fundamental. Ya. El tratamiento en salud mental, como le decía un momento atrás, también es farmacológico, se llama psicofarmacológico, y también es un tratamiento psicoterapéutico. El tratamiento psicoterapéutico tiene que ver con un modelo cognitivo-conductual. Y este modelo cognitivo-conductual son condicionamientos, premios, castigos, y esos modelos de tratamiento se los está haciendo realmente en centros de acogida o centros de tratamiento, donde este modelo cognitivo-conductual trabaja mucho con familia. Y por ejemplo, los AA trabajan con Al-Anon, se les enseña y se les educa al papá, mamá y hermanos, esposas, hijos, a que cómo tienen que actuar, cómo tienen que intervenir con un paciente que está inmerso en la enfermedad de la dependencia a sustancias. Siempre nos estamos olvidando los términos más básicos que hay en lo que es el vocabulario de la farmacodependencia. Una cosa es usador, otra cosa es abusador, otra cosa es dependiente. Una cosa es dependencia, otra cosa es tolerancia. Y otra cosa es considerar como una conducta solo de adicción, como si normalmente es un drogadicto, o simplemente tenemos que entender que la farmacodependencia o la polifarmacodependencia es una enfermedad multiorgánica. Por eso hablamos de que el tratamiento es multimodal. Entonces, todo esto tenemos que ir educando a la familia para que vayan adquiriendo nuevas normas, nuevos principios, tengan un modelo que ellos que puedan transmitir a los miembros de familia. No se ve que puede tener un hijo por consumo de drogas y mañana tiene 2 hijos en el consumo de drogas y mañana 3 hijos. ¿Qué esperamos de nuestra sociedad a futuro? Si estamos hablando de que el consumo de drogas lleva a cambios de comportamiento, deserción escolar, deserción laboral, deserción universitaria, vamos a tener una población de qué tipo, qué herencia o lo que vamos a dejar, lo vamos a perder. Es como esto que se dice vulgarmente, si yo he hecho algo en mi vida y le dejo de herencia a alguien que no le he enseñado a que pueda conservar y haga algo en su vida, por más herencia que tenga, se la va a gastar en 24 horas. Entonces, esto es lo que se enseña en el modelo cognitivo-conductual sumado al tratamiento médico, psiquiátrico del paciente por consumo. Y por fentanilo es una enfermedad dependiente que es muy delicado tratar.
siempre con la altísima probabilidad de que también en el tratamiento por los grandes síndromes de abstinencia y por los daños que ha producido esto en los distintos órganos del cuerpo, también es muy difícil a veces recuperar al 100%. Y también hablamos de que son personas que tienen cambios de comportamiento. Un ejemplo que me decía, pero doctor Camino, usted siempre habla de cambios de comportamiento. ¿Cuáles son los cambios de comportamiento? Le decía, les voy a dar el más básico. El paciente consumidor de drogas se vuelve mentiroso y manipulador. Y siempre muchos de ellos están en relación con conductas delincuenciales. Bien, al doctor Armando Camino, médico psiquiatra, muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, en un tema de palpitante interés, el consumo de drogas, y ahora con este producto, el fentanilo, que es mucho más potente. Doctor Camino, muy amable. Muchas gracias a ustedes y les felicito, porque esto sí es un cáncer, y si no intervenimos realmente vamos a tener complicaciones severas y lamentablemente con altísima incidencia de mortalidad. Gracias. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con dos invitados, el doctor Medardo Leas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Diego Zambrano, jurista y experto en tema electoral, para hablar sobre los controles que tiene que hacerse en el gasto electoral. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Hija, ¿ya sabes por quién vas a votar? No, papá. Ya voy a ver por quién voy a votar y te aviso, ¿ya? Chao. Óyeles, ¿y ahora por quién voto? El Consejo Nacional Electoral tiene la información que necesitas. Conoce los planes de trabajo